Previo a nuestro curso de cálculo, debemos recordar algunos conceptos fundamentales, tanto de aritmética como de álgebra. Comenzaremos primero con los conceptos de aritmética. No es el objetivo de este curso ahondar en esos conocimientos, pero sí puntualizarlos para conocer cuáles son aquellos conceptos que debemos conocer sí o sí para poder abordar después el álgebra y finalmente cálculo diferencial o integral. Primero, los conjuntos numéricos naturales son aquellos números positivos, aquellos que las personas comenzaron a entender como aquellas que podían contar de manera muy natural. Una pera, una manzana, dos vacas, tres caballos, etcétera. No están dentro de los números naturales, ni los números negativos, ni el cero, porque no eran un concepto natural. Luego vienen los números enteros, donde están todos los negativos, incluyendo el cero y los números positivos. Son todos los números que corresponden a unidades o múltiplos de la unidad. Los números racionales son aquellos que se pueden representar como una fracción, 3 entre 4, 4 entre 5, etc. Los irracionales son aquellos números que no se pueden representar como una fracción. Ejemplo, raíz de 2, pi. Son números que, por ejemplo, pi es 3.1416, etcétera, etcétera, y es un número que podríamos seguir generando números de manera ilimitada y no lo podemos representar como una fracción de números enteros. Entonces, esos son los números irracionales, y finalmente los reales son la unión de aquellos números que son racionales y los que son irracionales, aquellos que se pueden representar o no pueden representarse como una fracción. Esto es importante porque nos va a permitir saber en qué ámbito se encuentra tal o cual función. La línea numérica, representar números en la recta o ayudar y comparar y ordenar. Por ejemplo, el valor absoluto es la distancia de x al 0, y como reglas, el valor absoluto de a por b va a ser igual al valor absoluto de a por el valor absoluto de b, y el valor absoluto de a más b es menor o igual que la suma de los valores absolutos de a más b. Vamos a ver esto un poquito más aquí tenemos nuestra recta numérica. Aquí vamos a tener nuestro 0 y supongamos que aquí tenemos el 5 positivo y acá tendríamos el menos 5. Entonces el valor absoluto nos va a representar la distancia entre el 0 y el 5, que debería de ser exactamente igual que la distancia entre el 0 y el menos 5. Son distancias iguales, aunque los sentidos son diferentes. A eso nos referimos con los números, el valor absoluto de un número. Y luego, por ejemplo, 5 más 3 es igual al valor absoluto de 5 más el valor absoluto de 3. Esto es igual a 8. Las operaciones básicas son la suma, resta, el producto o multiplicación y la división. Cuando en la división, donde el divisor tiene que ser diferente de 0, y esto lo vamos a ver más adelante como una peculiaridad que tienen algunas funciones, de que tiende en ese límite tienden a infinito. La conmutativa a más b es igual a b más a, 3 más 4 es igual a 4 más 3, es claramente esto.
2 por 5 es igual a 5 por 2. El orden de los factores no altera el producto en cuanto a la multiplicación. Y recordemos que la multiplicación no es otra cosa más que una suma abreviada. Entonces, esta propiedad conmutativa que tiene la multiplicación, pues se deriva precisamente de que es una suma abreviada. La propiedad asociativa, 2 más 3, aquí lo tenemos definiendo que primero vamos a hacer esta suma por los paréntesis, luego vamos a sumar 4, 2 más 3 son 5, más 4 son 9, que es lo mismo que sumar primero 3 más 4, que son 7, más 2, que son 9. La multiplicación, tenemos lo mismo, podemos primero multiplicar 5 por 2 y luego multiplicar por 3 nos da 30, que es lo mismo que 2 por 3, 6, por 5 nos da 30 también. Nuevamente se va a derivar la propiedad de la multiplicación, pues de la suma. Y en el caso de la resta y la división, porque la división podríamos decir que es una resta abreviada, en el caso de la resta y la división, estos no son asociativas. Por ejemplo, 8 menos 3 menos 2. 8 menos 3 son 5, menos 2 son 3. Pero no es lo mismo que 8 menos 3 menos 2. Porque si hago primero esta resta, 3 menos 2 me va a dar 1. Y 8 menos 1 me da 7, lo cual claramente no es igual. Entonces, esto es importante recordar estas propiedades. Las vamos a usar muchísimo en las funciones y, por supuesto, en el cálculo. El elemento neutro, la suma es el 0, 4 más 0 es 4, 5 más 0 es 5, y cualquier cosa a la que yo le sume 0, pues va a ser esa misma cosa. En el caso del producto o la multiplicación, pues cualquier cosa que yo multiplique por 1, pues va a ser esa misma cosa. 5 por 1 son 5, 10 por 1 son 10, 1 millón por 1 es 1 millón. Distributiva, aquí A multiplicado por B más C es igual a A por B y luego A por C. Multiplico por cada uno de los términos que están dentro de los paréntesis, de tal manera que me queda A por B más A por C. Esto, insisto, es solamente recordar estas propiedades y no vamos ni a demostrarlas ni vamos a entrar en detalles, pero es importante que lo tengan en mente. La prioridad de las operaciones también, importantísimo. Primero son las paréntesis, llaves o corchetes, que los paréntesis, llaves o corchetes van a modificar el orden en el que se hacen las operaciones fundamentales. Recordemos que las operaciones fundamentales son los exponentes, las raíces, las multiplicaciones, las divisiones, las sumas o restas. Y en ese orden se hacen primero exponentes y raíces, luego multiplicación y división. Esta lo hacemos de izquierda a derecha. Y la suma y la resta, también de izquierda a derecha. A ver, por ejemplo, aquí. La operación que tengo aquí, que está arriba en la prioridad, es la potencia. Entonces primero tengo que hacer la potencia 2 al cuadrado, son 4, entonces sustituyo el valor derivado de esta operación y me queda el 4. Luego me queda entonces 3 más 6 por 4. A veces, por inconsciencia, decimos 3 más 6, hacemos la suma de 3 más 6 y multiplicamos por 4. Pero eso es completamente incorrecto. Esto me daría 3 más 6 me da 9, por 4, 36. Insisto, eso es incorrecto. Primero hago la suma, 6 por 4, y tengo el 24. Entonces me queda que 3 más 6 por 4 es igual a 3 más 24. Y esto finalmente me da un 27. Esto vamos a hacer muchos ejercicios para que recordemos
esta prioridad de operaciones que de pronto deberíamos conocer desde primaria, pero a veces se nos olvida o no la entendimos correctamente. Factores y múltiplos. A es múltiplo de B si A es igual a un número K multiplicado por B. Por ejemplo, 9 es múltiplo de 3, puesto que 3 por 3 me va a dar 9. O 15 es múltiplo de 3, porque 3 por 5 es 15. Entonces, A es múltiplo de B si A es igual a K por B. Primos, solo divisores, se pueden dividir entre sí mismo y entre la unidad. ¿Cuáles son los números primos? Vamos a ver esto. Por ejemplo, claramente el 1 solo puede ser dividido entre el mismo, que es el 1. El 2 se puede dividir entre 2 y entre 1. Entonces, entre sí mismo y entre la unidad. El 3 se puede dividir entre 1, pero no entre 2, y sí claramente entre el mismo 3. El 4 se puede dividir entre 1, pero también entre 2. Entonces el 4 no es un número primo. El 5 se puede dividir entre 1, pero no entre 2, no entre 3. Y por supuesto no entre 5, por lo tanto el 5 es un número primo. Luego el 7, bueno, obviamente el 6, cualquier número par, no puede ser primo, entonces no. El 7 es divisible entre 1, entre 2 no, entre 3 no, 4 tampoco, 5 y 6 tampoco, por lo tanto es un número primo. El 9 se puede dividir entre 1, entre 2 no, entre 3 sí, y por lo tanto este ya no es un número primo. Y luego el 10, ya dijimos que números pares no pueden ser tomados en cuenta, y entonces el 11 es divisible entre 1, entre 2 no, entre 3 no, entre 4 tampoco, entre 5 tampoco, y entonces el 11 es primo. Luego vendría el número 13. El 13 es divisible entre 1, entre 2 no, entre 3 no, entre 4 no, entre 5 no, entre 6 no, entre 7 tampoco. El 15, no es primo porque es divisible entre 5, y así consecutivamente. Los números primos van a ser muy importantes cuando querramos generar el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. Lo vamos a ver un poquito más adelante. A esto, y vamos a la siguiente. Criterios de divisibilidad, bueno, esto es algo muy extenso. Por ejemplo, es divisible entre 2 si la última cifra es par, 0, 2, 4, 6 u 8. Por ejemplo, el 14, 38 y el 1120. Cualquier número que termine en esto, pues va a ser par. Entre 5 si la última cifra está entre el 0 y el 5, por ejemplo, 65 y 1230. Si termina en 0, como concuerda este criterio con este otro, pues entonces el número es divisible tanto entre 2 como entre 5. Y luego vienen los criterios para el 3, para el 9 y para muchos otros que habría que indagarlo, habrían que checarlo ustedes de manera específica. Luego, mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 2 o más enteros no nulos es el menor número entero positivo que es múltiplo de todos ellos. Y que vale decir es el primer número distinto de 0 que aparece simultáneamente en la lista de múltiplos de cada uno. Vamos a ver nuevamente esto. El mínimo común múltiplo de, supongamos, de 3 y de 7. Y de 7. 3 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 y de
Mínimo común múltiplo de 3 y 7. Los múltiplos de 3 son 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Y de 7 son 14, 21, 28, 35, 42, etc. El primer número que encontramos, el 6 no está en ambas listas, el 9 tampoco está en ambas listas, el 12 tampoco, el 15 tampoco, el 18 tampoco, pero el 21 sí. Entonces 21 es el mínimo común múltiplo de 3 y 7. Pero bueno, esto sería un proceso bastante complicado si es que lo queremos generar así. Y entonces lo que vamos a hacer es tener nuestro número 3 y nuestro número 7. Y aquí vamos a tener nuestros números primos, el 1, el 3, el 5, el 7, etc. Y vamos a ver el 3 es divisible entre 3, que es el primer número primo que tenemos aquí. 3 entre 3 me da 1, entonces aquí lo dejamos. Y el 7, como no es divisible, lo bajamos tal cual. Luego, ya ninguno de ellos es divisible entre 3, nos vamos con el número 5. Tampoco ninguno de ellos es divisible entre 5. Y nos vamos al 7. Aquí tenemos el 7. Y entonces nos queda 1. Y aquí nos queda 1. Porque 7 entre 7 es 1. Y ya llegamos a esta condición donde tenemos los dos unos. Lo siguiente que hacemos es multiplicar todos los números que encontremos en esta columna, y esto nos va a dar 21 como el mínimo común múltiplo de nuestro par de números 3 y 7. Ok, entonces aquí les dejo una liga, un video donde lo exponen con mayor detenimiento, con más cuidado, para que lo revisen. Y luego nos vamos al máximo común divisor. El máximo común divisor, como dijimos, son dos enteros que divide a todos ellos sin dejar residuo. Por ejemplo, los divisores de 18 son 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Los divisores de 24 son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Entonces, el máximo común divisor entre 18 y 24 no es el 1, no es el 2, no es el 3. El 6 sí se repite aquí y acá. El 4 no está por acá. Entonces, este es nuestra primera opción. Si hubiese un número más alto, ese sería nuestro máximo común divisor, pero no hay un número más alto que esté en las dos listas. Por lo tanto, nuestro máximo común divisor es el 6. Vamos a ver un poquito el proceso, también de manera muy rápida. Y tenemos 24. Y vamos a descomponerlo con sus primos. Dijimos que era 1, 3, 5, 7, etc. Y bueno, podemos dividir entre 3 y nos va a quedar 6. Nuevamente podemos dividir entre 3 y nos va a quedar un 2. Y pues el 2, este 2 también es primo, entonces ya nos queda 1 aquí, porque el 2 también es primo y estábamos omitiendo el 2. Bien, empezamos con el 2 y nos quedó aquí un 12. 12 nuevamente lo podemos dividir entre 2
y nos queda un 6. Nuevamente lo podemos dividir entre 2 y nos queda aquí un 3. Este ya no es divisible entre 2, entonces nos va a quedar aquí 3 y finalmente nos queda aquí un 1. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a buscar cuáles números se repiten. Aquí tengo un 3 y aquí tengo otro 3. Aquí tengo otro 3, pero aquí ya no se repite, ya no tengo otro número 3 en esta lista. Por lo tanto, este número ya no lo tomo. Aquí tengo un 2 y aquí se repite en esta lista. Y estos otros ya no los tomo porque no se repiten en la primera lista. Entonces, multiplico 2 por 3 y esto me va a dar 6 como el máximo común divisor. Nuevamente les voy a dejar aquí en la pantalla, en el documento que les voy a adjuntar, les voy a dejar una liga a un video donde nos van a explicar de manera más detallada el proceso para generar un máximo común divisor con más ejemplos. Fracciones. Las fracciones son números enteros A y B que se representan como una fracción 3 sobre 4, 4 sobre 5, etcétera, siempre y cuando B no sea 0. Hay fracciones propias, impropias y mixtas. ¿Cuáles son las fracciones propias? 3/4 es una fracción propia, puesto que el numerador es menor que el denominador. Si yo tuviese 5/4, es una fracción impropia, puesto que el numerador es mayor que el denominador. ¿Cómo podríamos ver eso? 3/4 es menor a una unidad. Y claramente 5/4 no los puedo representar dentro de una unidad, sino que tengo que agregar una pequeña parte, un cuarto de otra unidad separada. Por eso es una fracción impropia. Cuando yo tengo un número como 3 enteros, 1/2, entonces tengo una fracción mixta porque tiene una parte entera y una fracción, donde aquí tendría 3 unidades más la mitad de otra unidad. Esas son las fracciones propias, impropias y mixtas. Bien. Simplificación. Equivalente es multiplicar, dividir por el mismo número. Vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero una fracción equivalente. Entonces, por ejemplo, tengo 3/4. Si multiplico por 2 el numerador y por 2 el denominador, pues voy a tener 6/8. Entonces, si lo multiplico por 3, voy a tener 9/12 y así consecutivamente. Yo multiplico por el mismo número, tanto el numerador como el denominador, y entonces obtengo fracciones equivalentes. Lo mismo sucedería si yo tengo 9/12 y lo divido entre 3, tanto el numerador como el denominador, y entonces voy a tener 3/4. Entonces 9/12 es una fracción equivalente a 3/4. Ok, bueno, suma, resta, operaciones con fracciones, suma, resta, producto, división. Este es un tema un poquito más complicado. También les voy a dejar
link para que lo vean, pero vamos a abordarlo de manera muy rápida aquí también. A ver, ¿cómo lo vamos a ver esto? Tengo una suma de fracciones, por ejemplo, y en esto vamos a tener los siguientes casos. Si tengo un cuarto más 2 cuartos, pues esto son 3 cuartos. ¿Por qué? Porque los denominadores, no sé si escribo bien, los denominadores son iguales y por lo tanto lo único que tengo que hacer es sumar o restar los denominadores y entonces ya tengo el resultado. Otro caso es si tengo 2 cuartos más 3 octavos. Aquí el 8 y el 4, el 8 es un múltiplo del 4. Y entonces, dado que el 8 es un múltiplo del 4, entonces puedo utilizar el 8 como denominador de mi resultado y simplemente dividir entre 4 y multiplicar por 2. Entonces esto me da 8 entre 4, me da 2, por 2 son 4, y luego me llevo el signo, más 8 entre 8, 1, por 3 me va a dar 3, y esto me va a dar 7 octavos. Si pudiese reducir la expresión lo hago, pero no hay manera que encuentre un número que divida entre 7, dividido entre 7 y dividido entre 8, me den números enteros, por lo tanto ese es el resultado, 7 octavos. Otro caso es cuando tengo 3 quintos más 2 séptimos. Aquí claramente no son iguales y tampoco uno es múltiplo del otro, por lo tanto lo que tengo que hacer es multiplicar estos dos, me va a dar 35, y luego pues lo mismo, 35 entre 5 me va a dar 7, por 3 21, me llevo el signo que es un signo más, 35 entre 7 me va a dar 5, por 2 me va a dar 10, y mi resultado va a ser 31 sobre 35, y este es mi resultado de mi suma de fracciones. Entonces tengo tres casos. En el caso de que los denominadores sean iguales, simplemente el denominador se pasa al resultado. Cuando tengo múltiplos, el máximo común múltiplo lo voy a poner aquí. En este caso tan simple, pues este es simplemente el 8. Y cuando no hay un máximo común múltiplo, pues simplemente hago la multiplicación y eso lo coloco en el resultado. Insisto, no pretendo que esto sea una explicación completa, pero es un recordatorio de lo que son sumas de fracciones. Bien. En cuanto a la multiplicación y la división, bueno, eso es aún más simple. ¿Cómo es la multiplicación y la división? La multiplicación, 3 cuartos que multiplica a 5 novenos. Aquí ni siquiera tenemos que ver los casos, sino que simplemente multiplicamos 3 por 5, me da 15, y 4 por 9 me va a dar 36, y ese es el resultado. Simplemente multiplicamos numeradores y denominadores. En el caso de la división, por ejemplo, 3 novenos entre 4 quintos. Aquí la multiplicación es cruzada, 3 por 5, aquí multiplico este por este y lo coloco en la parte de arriba. 3 por 5 me da 15, y 9 por 4 me da 36 y lo coloco aquí abajo, entonces me va a dar 15 36 avos. Esto lo podríamos ver de la siguiente manera: 3 novenos entre 4 quintos, y aquí utilizamos la famosa ley de la tortilla, o de como la conozcan ustedes, que son extremos por extremos. 3 por 5 me va a dar 15,
y medios por medios me va a dar 9 por 4, 36. De una manera, visto de una manera o de otra, el resultado es exactamente igual, tanto para la multiplicación como para la división. Ok, bueno, entonces tenemos eso. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, las operaciones con fracciones, números negativos y reglas de signos. Esto es en suma y resta, pues simplemente es avanzar o retroceder en la recta numérica. En el producto, vamos a ver cómo sale en el producto. Es muy simple. Vamos a verlo aquí nuevamente en nuestro pizarrón. Si yo tengo más 3 que multiplica a más 4, estos signos más son símbolos que no están presentes normalmente, porque normalmente los vamos a colocar como 3 por 4. Entonces no están explícitos, están implícitamente ahí. No están escritos ahí, pero están presentes implícitamente. Son positivos, 2 positivos me va a dar positivo, 3 por 4 me da 12 positivo. Si yo tengo menos 3 que multiplica a menos 4, aquí tengo que colocar un paréntesis para claridad. Entonces aquí tengo dos números negativos. Menos por menos me va a dar más, y entonces esto me va a dar 12. Menos por menos es más. Si yo tuviese menos 3 que multiplica 4, esto es menos 12. Nuevamente aquí tengo menos 3 que multiplica a más 4, y esto es menos 12. Menos por más es menos, y más por menos también es menos. ¿Qué significa? Que si los signos son iguales, el resultado es positivo, y si los signos son diferentes, el resultado es negativo. Y lo mismo se aplica para la división. Si yo tengo 3 entre menos 2, esto sería menos 1.5, porque aquí tengo positivo y negativo, tengo signos diferentes, entonces el resultado es menos. Si yo tuviese 3 entre 2, aquí implícitamente tengo el positivo y el positivo, y esto me va a dar 1.5. Son signos iguales, me da positivo. Si tuviese menos 3 entre menos 2, el resultado son signos iguales, entonces me va a dar 1.5 de la misma manera. ¿Sí? Entonces simplemente signos iguales me da positivo, signos diferentes me da negativo, y es así de simple, tanto como para la multiplicación como para la división. Bien, regresamos a los exponentes. A la n es igual a a multiplicado n veces. Por ejemplo, a al cubo es igual a por a 3 veces. A la cuarta potencia sería a por a 4 veces, y así consecutivamente. Entonces, a la 1 es igual a. Aquí nuevamente, cuando está un número o una literal está elevada a la primera potencia, tenemos implícitamente ese 1. No está explícito, no está ahí escrito, pero debemos considerar que ahí está. A la 0 es igual a 1. Cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1. 4.400.437 elevado a la potencia 0 es 1. A la menos n es igual a 1 sobre a la n, donde a es la base y n es el exponente. Esto es importantísimo, lo vamos a utilizar mucho para cuando estemos reduciendo expresiones algebraicas. Bien, las leyes de exponentes. A la m por a la n es igual a la m por n. Vamos a seguir
a la m sobre a la n. Ya habíamos dicho que a la n es a la menos n. Entonces, pues lo vamos a poner así. Vamos a hacer unos ejemplos nuevamente y lo vamos viendo en el pizarrón. Entonces, por ejemplo, 3 a la 4 multiplicado por 3 a la 5 es igual a 3 a la 4 más 5. Esto es igual a 3 a la 9. Bien importante, fíjense que estos números son iguales. Esto no va a funcionar si yo tengo 4 a la 4 por 3 a la 5. Esto no es como multiplicar 4 por 3 y luego sumar los exponentes. Esto no funciona así. ¿Ok? Este tiene que ser exactamente igual. La base tiene que ser la misma. Bien, luego, si tenemos 4 al cuadrado sobre 4, que es a la 1, aquí está a la 1, esto sería lo mismo que 4 por 4 son 16 sobre 4, esto es 4, ¿verdad? O lo que es lo mismo, si utilizo los exponentes, es 4 a la 2 menos 1, que es igual a 4 a la 1, que es exactamente lo mismo que tengo acá en esta otra parte. ¿Ok? Entonces, ahora vamos con otro ejemplo. Si tengo 3 por 4 elevado al cuadrado, esto es igual a 3 por 4 son 12, al cuadrado son 144. Si aplico la propiedad que teníamos aquí, esto es igual a 3 al cuadrado multiplicado por 4 al cuadrado. 3 al cuadrado son 9 por 16 y esto va a ser 144. ¿Ok? Bien, entonces así vamos a ir utilizando las propiedades de los exponentes. Si tengo yo a al cuadrado multiplicado por a la quinta, pues esto es igual a la 7, a la potencia 7. ¿Ok? Bien. Entonces, lo tenemos de esa manera. Exponentes, las raíces funcionan de manera muy similar. Vamos a hacer ejercicios para eso. Y bueno, esos son los antecedentes que tenemos para aritmética. Tal vez me olvide alguno, pero pues mencioné los más importantes, que son básicos. Es básico conocerlos para poder entender posteriormente el álgebra y después el cálculo. Bien, veremos en el próximo video, veremos el álgebra como antecedente del cálculo.